a comenzar la clase y lo primero vamos a compartir pantalla. Ya, chiquillos, acuérdense que esta es la clase de diferenciado, ¿ya? Economía y sociedad, y hoy día vamos a hacer una síntesis, ¿ya? ¿Por qué una síntesis? Yo les había dicho que íbamos a tener una evaluación. La evaluación va a ser la próxima semana, va a ser el próximo viernes, ¿ya? El viernes 14 de agosto, ¿ya? Ahí va a ser la evaluación del diferenciado de historia para ustedes específicamente para cuarto medio A. Y lo que vamos a tratar nosotros es los temas de la última clase que tienen que ver con el mercado, el funcionamiento del mercado y hoy día agregamos otros aprendizajes más que tienen que ver con algunos temas también relacionados como es el dinero, el uso del dinero, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo los aprendizajes. Vamos a partir entonces. El objetivo, conocer cómo funciona el mercado, que lo dividimos en estas dos clases. Ya, aquí la introducción que hice para la gente que no estuvo específicamente en la última clase es un ejemplo o una situación. Dice, durante el verano el precio de los arriendos de las casas en la playa tienden a subir. Esta situación tiene directa relación con el funcionamiento del mercado y los factores que influyen en él, especialmente la oferta y la demanda. ¿Ya? Lo primero, ¿qué es el mercado? Recordar que es el escenario físico o virtual en el que se produce un conjunto de transacciones e intercambio de bienes y servicios entre compradores y vendedores. O sea, el mercado puede ser un lugar físico o puede ser también virtual. Nosotros sabemos que últimamente también han aumentado las transacciones en el mercado virtual por la misma situación que estamos viviendo, ¿ya? Y ahí se relacionan entonces compradores y vendedores. Ahora, para que exista un mercado, nosotros decíamos que tienen que haber por lo menos los mínimos 3 elementos: los compradores reales o potenciales, que representan la demanda, y los vendedores, que representan la oferta. Y la relación que hay entre compradores y vendedores es el precio, ¿ya? Vamos a ver entonces. Dice, ¿cómo funciona el mercado? La pregunta es, a través de la oferta y la demanda, pero también nosotros vimos que influían otros elementos. Vamos a recordar. La oferta entonces corresponde a los bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio, ¿ya? Bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. Por otro lado está la demanda. La demanda corresponde a la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir o consumir de un determinado bien, ¿ya? La oferta entonces es lo que se ofrece al mercado y la demanda es la cantidad que los posibles compradores o potenciales compradores están dispuestos a adquirir de un determinado bien o servicio. Ahora, hay elementos que van a influir en el precio. Se dice que el precio es el valor de intercambio que tiene un bien o un servicio, ¿ya? Valor de intercambio, es decir, se paga ese valor y uno recibe el bien o recibe el servicio. Además de la demanda y la oferta, van a influir en el precio de un producto, el costo de producción, es decir, lo que cuesta producir ese bien o ese servicio, la escasez del producto, si el producto es escaso o no. Acuérdense que si es escaso un producto, su precio sufre una variación. Si hay poco producto en el mercado, el precio tiende a subir, ¿cierto? Ahora mismo estamos viendo hartos ejemplos de algunos productos que se hicieron escasos y que empezaron a subir de precio, bastante. El tamaño del mercado, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de un lugar pequeño, o estamos hablando a nivel país, ¿ya? O a nivel de una ciudad importante, eso depende del precio, también va a depender del tamaño del mercado. Si hay un mercado muy pequeño, tiende a ser bastante controlado, entonces los precios generalmente no varían mucho, ¿ya?
el precio de los bienes del mismo tipo, es decir, el precio de los bienes que vendrían a ser una competencia, ¿ya? Es decir, que uno los puede usar para satisfacer la misma necesidad. Las características de la competencia. ¿Cómo es esta competencia? ¿Está en un mercado que tiene imperfecciones o está en un mercado perfecto, como decíamos? En los precios también influyen los gustos y las modas. ¿Ya? En que en muchas situaciones los gustos, las modas, las tendencias van cambiando. ¿Ya? La alimentación también es uno de los rubros que también tiene que ver mucho con los gustos y las modas, las tendencias. El vestuario, ¿ya? El arreglar, por ejemplo, comprarse un vehículo de tal modelo. Según las tendencias, las modas también van influyendo en esto. Las características socioeconómicas de quienes podrían desear el producto, es decir, las características socioeconómicas de quienes serían los potenciales compradores del producto. Acuérdense que hay bienes que están destinados a un nicho o a un grupo determinado. El mercado de lujo, por ejemplo, está destinado a las personas que pueden pagar esos productos o esos servicios. Los imponderables, es decir, aquellas cosas que uno no tenía planificado ni previsto que sucedieran. Por ejemplo, las coyunturas políticas, climáticas, un movimiento, un golpe de Estado, o una guerra, un conflicto que empieza a desatarse. O en algunos lugares, por ejemplo, algún problema del clima, una zona que fue afectada por un huracán que se pensaba que iba a ser una tormenta tropical y al final fue un huracán con todos sus niveles, ¿ya? En el caso nuestro puede ser hasta un sismo de alta intensidad también, va a influir en el precio de los productos, en este caso bienes o servicios. Es decir, son varios los factores que van a influir en el precio que se fija por un bien o un servicio. ¿Ya? Ahora, este mercado no funciona a veces muy perfecto, ¿ya? Ahora, nosotros vimos dos tipos de mercado, el de competencia perfecta y el de competencia imperfecta. El primero, de competencia perfecta, tal como el nombre lo indica, se basa en el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, ¿ya? Hay una cantidad suficiente de oferentes y demandantes, distribuidos de manera equitativa, por lo que ninguno puede controlar los precios. Además, existe transparencia en la información y todos compiten sin ponerse de acuerdo, ¿ya? Los compradores saben que hay varios vendedores a quienes comprar y los vendedores saben que ofrecen productos similares a otros. O sea que todo funciona bien, ¿ya? De la oferta y la demanda, no hay acuerdos para ponerse de acuerdo, digamos, para fijar precio, para fijar la cantidad de productos que se van a elaborar, etc. Todo funciona como debiera, o sea, un mercado perfecto, de competencia perfecta. Pero nosotros sabemos que la realidad es otra, ¿cierto? En la mayor parte de los países, por lo menos en Chile. Hay mercados de competencia imperfecta. Dice, en ellos los productores pueden tener cierto control sobre los precios, con intervenciones de distinta naturaleza, ¿ya? Es decir, los productores, en este caso, pueden manejar, controlar precios. Por lo tanto, no estaría funcionando la ley de la oferta y la demanda, sino que está siendo manejada. ¿Cuáles son estas formas? Los monopolios. Acuérdense que dijimos que mono significa uno, ¿cierto? Dice, en los monopolios solo existe una persona o una empresa que produce un bien o un servicio. Además, el bien o servicio no tiene sustituto, o sea, no se puede reemplazar por otro, por la competencia. Por lo que es la única alternativa que tiene el consumidor. Esos son los monopolios, ¿ya? O sea, no hay otra alternativa. Ese producto, ese productor que lo vende y no hay nada más. Nosotros hablamos en las clases como ejemplo los monopolios que son legales, como los servicios de agua potable, por ejemplo, de energía eléctrica, que en general nosotros no escogemos, sino que el lugar donde vivimos tenemos un servicio según la zona donde estemos, ¿ya? Tenemos una empresa que nos abastece de eso. Entonces, los monopolios son eso, en que una empresa, una persona controla la producción de bienes y servicios, en este caso, y que ese bien o servicio no tiene un reemplazo, ¿ya? Y que no hay otra alternativa más que aceptar esa oferta.
Los oligopolios, dice, existe un número muy reducido de vendedores, por lo que pueden controlar para intervenir precios y cantidades de productos en el mercado, ¿ya? Pueden aparecer conductas como la colusión, la cual es un acuerdo o cooperación para fijar precios, establecer cuotas de producción o coordinar planes de inversión. En definitiva, se busca limitar la competencia. Los oligopolios, entonces, es un número muy pequeño de vendedores de un mismo rubro o de un mismo sector. Entonces, ellos pueden ponerse de acuerdo para controlar los precios y también controlar la cantidad de productos que van a poner en el mercado. Y aparece entonces la colusión, que nosotros en Chile hemos visto varios ejemplos de colusión de empresas que se han puesto de acuerdo para fijar precios, para fijar la cantidad de productos que se ofrecen al mercado, etc. Por lo tanto, ahí no estaría funcionando la ley de la oferta y la demanda, menos habría competencia porque se ponen de acuerdo, coordinan la producción y los precios, ¿ya? Esa es la colusión. Recuerden los ejemplos que nosotros mencionamos en clase, que ustedes mismos también me los dijeron, la situación del confort, la situación de las farmacias, ¿ya? La situación de los pollos también, ¿ya? Los productores de pollo, que también se pusieron de acuerdo. Y esos son, ¿por qué oligopolios? Porque no es que existan, por ejemplo, en el caso de la farmacia, estas tres grandes cadenas, hay mucho más farmacias, pero estas tres concentran, digamos, el mercado. ¿Ya? Hay farmacias pequeñas, farmacias de barrio, están también las otras farmacias que tienen precios más, que son también de cadenas, pero tienen menos, digamos, dominio del mercado. Las tres cadenas de farmacia más grandes, Cruz Verde, Ahumada y Salcobrán, son las que concentran la mayor parte del mercado farmacéutico, de los remedios, de los medicamentos fundamentalmente. Entonces, por eso se habla de oligopolios, ¿ya? Porque controlan todo eso. Lo mismo los pollos, lo mismo los papeles tisú, ¿ya? Si nosotros vemos los tipos de... Ahora, la CMBC, que es la más importante y la más antigua acá en Chile, incluso tiene otras empresas que cambian de nombre, ¿ya? Pero son de la misma CMPC. ¿Fijan? Entonces, tienen productos variados, pero hay una sola empresa madre, que es la que controla todo. ¿Ya? Y también hay otro elemento que va a afectar al mercado, que es la inflación. Nosotros ya hemos dicho que la inflación es el alza sostenida, generalizada de los precios. Los precios siempre empiezan a subir, a subir, a subir, a subir durante un buen tiempo. Por eso se llama inflación, ¿ya? Va aumentando el precio de los productos. El dinero pierde valor y disminuye la capacidad de adquirir bienes, ¿ya? Las causas más comunes son el aumento de la demanda de bienes por sobre la oferta o el aumento de la cantidad de dinero impreso en una economía. Cuando la inflación es progresiva y sustancial, tiende a generar incertidumbre en las decisiones económicas. Es decir, los precios siempre están subiendo, 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 pero los ingresos de las personas no suben. Por lo tanto, el dinero pierde valor y el poder adquisitivo, que se llama, ¿ya? Y yo les decía, si con una cantidad de dinero, 20.000 pesos, hoy día compro una cantidad, pero ya hace, vamos a decir, un año, 2 años atrás, con esos 20.000 pesos compraba más productos. ¿Se fijan por qué? Porque los precios van subiendo, constantemente subiendo. Normalmente todas las economías tienen un rango de inflación, pero cuando este rango sube ya se hace muy dañino para la economía y nadie va a invertir en un país que tiene una inflación altísima, ¿ya? En el caso nuestro, nosotros tuvimos una época en que la inflación llegó a más del 600%. Entonces, ahí prácticamente el dinero no valía nada. O sea, se hablaba de ingresos y la gente hablaba en esa época, la moneda en Chile era el escudo, y hablaba de los ingresos, eran mucho dinero, hablaban de muchas veces miles o millones de escudos. Pero con eso se compraban muy pocas cosas. ¿Me entienden? Entonces, y hay países en la actualidad que tienen una inflación altísima. Entonces, ese es un problema que afecta al funcionamiento del mercado. La devaluación. Nosotros dijimos que aquí es cuando la moneda local pierde su valor frente a una moneda que se cotiza en los mercados internacionales. Es decir, un ejemplo, el peso chileno pierde su valor frente al dólar estadounidense,
al euro o al yen japonés, ¿ya? Entonces, por eso se habla de devaluación. Y esto puede ocurrir por la falta de demanda por la moneda local o escasa confianza en la estabilidad de la economía local, entre otras causas. Es decir, muchas veces cuando hay algún problema en la economía de un país, este tiende a devaluarse. El dólar tiende a subir en esta situación, ¿ya? En Chile ha pasado varias veces en que el dólar estaba más o menos, bordeaba los 600 pesos y ocurre un problema más o menos grave en la economía, un problema social, y el dólar se dispara a cerca de los 800 pesos. Entonces ahí el peso chileno se devaluó frente al dólar. En general siempre se hace esta comparación, para que entiendan la idea, con monedas que se manejan a nivel internacional. Por eso puse ahí el dólar estadounidense, el euro y en el caso de la moneda japonesa. Ahora, ¿qué produce esto? Se encarece el costo de la vida. Las importaciones se encarecen, lo que aumenta los precios de los bienes y servicios importados, ¿ya? Entonces ahí suben de precio todos los productos que son importados, los que van llegando. Los que estaban en stock no debieran subir de precio, ¿ya? Pero los que van llegando desde el exterior, que son importados, suben su precio. ¿Por qué? Porque la moneda local se devaluó. Y la deflación, dice, es una situación en la que tiene lugar un descenso global del nivel de los precios. O sea, los precios bajan durante un periodo prolongado. Se habla de una inflación negativa. Se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es mayor a la demanda, ¿ya? Ya sea porque la demanda es insuficiente o por el exceso de oferta. En el fondo hay mucha oferta y poca demanda, ¿ya? Entonces, al haber mucha oferta, es decir, mucho producto, en el mercado, los precios tienden a bajar. Si eso se hace sostenido, se habla de una deflación, ¿ya? La demanda es insuficiente o hay mucha oferta, ¿ya? Y esto va a traer consecuencias como el impacto en los salarios, la disminución de la inversión en el sector productivo, el aumento del desempleo, ¿ya? Y también nosotros vamos a agregar acá que el mercado funciona con distintas formas de pago. Ya hablábamos del precio nosotros, ¿cierto? Y el precio generalmente se paga en dinero, pero hay distintas formas de dinero, ¿ya? Entonces dice, dinero corresponde a todo bien o activo generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios. Entonces, todo bien o activo generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios. También sirve como unidad de valor, es decir, el valor de los bienes y servicios se mide en dinero, o sea, el precio. Nosotros aceptamos un elemento como medio de pago, ¿ya? Y lo aceptamos en general. Un billete, que es un papel, que tiene el papel impreso tiene un valor en sí, digamos, lo que costó hacerlo, pero el valor que representa, nosotros lo aceptamos, ¿ya? Aceptamos eso. Entonces, por eso se habla de un bien o activo generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos. Están las tarjetas también, acuérdense. ¿Ya? La tarjeta representa, tiene también, en este caso, representa una cantidad de dinero. Vamos a llegar a eso. Ahora, el mercado funciona con distintas formas de pago y tipos de dinero. Existe el llamado pago al contado, ¿ya? Y este puede ser de distintas maneras. Dinero en efectivo, con monedas y billetes emitidos por el Banco Central. Recuerden que en el caso nuestro existe esta entidad que es el Banco Central, que es un organismo autónomo. No depende de los gobiernos que estén, sino que es un organismo autónomo que lidera las políticas monetarias del país, ¿ya? Ellos son los que deciden qué tipo de billetes, cuál es la cantidad, monedas que se van a emitir y van a salir a circulación. Van a estar circulando en todos lados, ¿ya? Entonces el dinero en efectivo es eso, ¿ya? Monedas y billetes emitidos por el Banco Central que se pagan en efectivo. El cheque, que ahora está siendo menos usado, pero todavía se mantiene. Dice, es un documento que representa el dinero que una persona tiene en una cuenta de un banco, ¿ya? O sea,
uno entrega el papelito que tiene un valor, pero lo que representa ese documento es lo que digamos, es aceptado como forma de pago. ¿Ya? Y la tarjeta de débito representa el dinero que está disponible en un banco. ¿Ya? Dinero en efectivo, ya. Uno paga dinero en efectivo, paga constante, así en plata. ¿Ya? El cheque también es un documento que representa una cantidad de dinero. La tarjeta de débito es la que se utiliza normalmente cuando a uno le pagan el sueldo. ¿Ya? Normalmente a uno se la pagan en una tarjeta de débito. ¿Ya? Y ahí en esa cuenta está esa cantidad, y esa cantidad está ahí, no reciben intereses, nada, sino que es la cantidad que a uno le pagan como sueldo, por darle un ejemplo, y está ahí. Y a medida que uno va usando esa tarjeta, va disminuyendo esos fondos. Pero ese dinero que uno queda ahí, no es como que yo lo mantengo en la cuenta, recibe intereses, no. ¿Ya? Está ahí. Entonces, uno cuando paga con la tarjeta de débito está pagando al contado, aunque no esté pasando las monedas o los billetes directamente. ¿Ya? Ahí uno paga al contado, no se endeuda. Para que me quede. Y está la segunda forma, que es el pago en crédito. Y para eso está, por ejemplo, la tarjeta de crédito, no de débito, la tarjeta de crédito. ¿Ya? Dice, puede ser de un banco o de una tienda comercial. Con ella las personas pueden hacer pagos con un dinero que aún no ha sido depositado. La persona que paga con esta tarjeta recibe el producto, pero es el banco o la casa comercial el que realiza el pago y después lo cobra al dueño de la tarjeta. Cobro que por lo general es mayor que si se hubiera pagado al contado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la tarjeta de débito hay un dinero ahí depositado en la cuenta, ¿ya? Una cuenta vista normalmente. En la tarjeta de crédito no, uno tiene la tarjeta de crédito que puede ser de un banco o de una tienda, y uno al comprar un producto la compra en base a un dinero que no está depositado, pero al hacerlo uno, la tienda o el banco paga ese producto y se lo cobra a uno después, al dueño de la tarjeta. Y este cobro en general no es más lo que uno, o sea, es más alto, digamos. ¿Por qué? Porque va a cobrar interés y todo eso. Y a menos que uno se acoja, hay sistemas en que uno dice, ya, yo voy a pagar al contado en 3 cuotas, por decirles un ejemplo. Ya que ahí a veces uno lo puede hacer, si uno tiene obviamente los recursos, y si no, tiene que usar, si uno lo paga en más cuotas, siempre se paga más de lo que, digamos, costaba el producto. ¿Ya? Entonces la tarjeta de crédito. Uno tiene un crédito ahí asociado a la tarjeta. También, si una persona no puede, no tiene los recursos, también está lo que se llama los préstamos o créditos, ¿ya? En que la persona accede a un crédito con una entidad financiera. ¿Ya? Ahí la persona va, bueno, uno tiene que informarse, siempre informarse antes si que necesita un crédito, ¿ya? O un préstamo, como dice la gente. Si necesita acceder a eso, hay que informarse, ver todo lo que uno debe conocer para cuántas cuotas, lo que necesita, cuánto va a pagar, los intereses, todo lo que se le va a cobrar a uno. ¿Ya? Más adelante vamos a ver eso. Todo lo que se le cobra por pedir un crédito o un préstamo. ¿Ya? Esa es una forma. Entonces, tenemos la tarjeta de crédito, uno puede acceder a un préstamo o un crédito, y también está el uso de dinero de una línea de crédito, en que en general uno tiene una cuenta y tiene una línea de crédito. ¿Ya? Una cuenta corriente normalmente tiene uno una línea de crédito que el banco le da, y uno puede usar esa línea de crédito. ¿Ya? Ahora, siempre cuando uno paga, en este caso, no paga al contado, usa créditos o paga en cuotas, siempre se cobran intereses. ¿Ya? ¿Y qué son los intereses? Corresponden a cierta cantidad de dinero que cobra una entidad por el préstamo de dinero realizado. ¿Ya?
Así funcionan todas las entidades financieras. Es decir, a uno no le prestan, ya vamos a suponer, que a uno le presten 300.000 pesos y después le cobren los 300. No, ellos cobran una cantidad por intereses, por ejemplo. Y que depende, la ley establece límites, pero hay un rango que depende de la cantidad que uno pide, de cómo ha sido el comportamiento de uno como cliente, la edad que uno tiene, del trabajo que uno tiene, o sea, se analizan varios aspectos para fijar una tasa de interés. Entonces, por eso, y varía, entonces uno tiene que, si uno necesita un préstamo, un crédito, tiene que darse el tiempo de meterse a buscar ahí la información. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, consultas? Chiquillos, la próxima semana nosotros tenemos prueba de todo esto que hemos visto de funcionamiento del mercado, ¿ya? Esta prueba va a ser el próximo viernes, ¿ya? El viernes 14. En la tarde ya dejamos la prueba ahí para que ustedes la puedan resolver. Y tiene que ver con el tema de funcionamiento del mercado, todo lo que estamos viendo hasta hoy, ¿ya? Entonces, para ver si tienen dudas o no. Yo hice una síntesis con las clases anteriores y más lo que teníamos que ver hoy día, pero es hasta aquí, hasta las formas de pago. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Dudas, consultas respecto de el mercado, cómo funciona, el mercado, las definiciones que vimos, más mercado de competencia perfecta, el de competencia imperfecta, acuérdense, ahí está la colusión, los monopolios, oligopolios, colusión, también vimos la inflación, la evaluación, la deflación, ¿ya? Y Sí. las formas de pago. Ya, escucho. Tengo una duda, es que se me Dígame. olvidó o me quedó un poco claro lo que era el mercado ¿Mm? imperfecto. ¿Me puede hacer un resumen pequeño, Mira, por el favor? imperfecto es donde la ley de la oferta y la demanda no funciona. Y algunos de los actores, generalmente los que controlan el mercado, que son los productores de bienes y servicios, controlan los precios. ¿Ya? Por eso ahí aparecía que se ponían de acuerdo muchas veces para fijar precios y también para fijar la cantidad de productos que va a salir al mercado. ¿Ya? Por eso se habla de imperfecto, porque ahí no funciona la economía de la oferta, la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Se supone que la ley de la oferta y la demanda funciona sola. ¿Ya? Por eso cuando se planteaba esto, se decía que el Estado no tenía que intervenir. Pero los agentes económicos se supone que respetan la ley de la oferta y la demanda. Pero en este caso no hay ese respeto porque hay muchos que se ponen de acuerdo para fijar precios. Acuérdate los casos que en Chile se han denunciado. De hecho, ellos mismos se han autodenunciado. ¿Ya? ¿Te acuerdas del caso del Confort? Sí. Que se pusieron de acuerdo para la producción de distintos rubros del papel tisú, no solamente Confort, sino que las servilletas, las toallas Nova, todas esas cosas. El caso de las farmacias, que se pusieron de acuerdo para fijar precios de los remedios, que es algo grave en Chile porque los remedios ya son caros y más encima se ponen de acuerdo para ponerse de acuerdo, en el fondo para no bajar los precios y que no funcione la competencia. ¿Fija? Entonces por eso es imperfecto. En el mercado de competencia perfecta todo funciona bien, como debe ser, pero en el imperfecto no. ¿Ya? Ahí están, acuérdate, los monopolios en que uno solo controla todo, los oligopolios que es un grupo pequeño, y ahí está la colusión. ¿Ya? Y eso, Gracias. acuérdate, coludirse es ponerse de acuerdo, en este caso algo negativo. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna otra duda, chiquillos, que puedan plantear? Acuérdense que cuando dice pago al contado, no significa que uno pague siempre con dinero en efectivo, ¿ya? Sino que es una de las... El pago contado, el pagar con dinero en efectivo es una de las formas,
¿ya? Uno puede pagar al contado significa que uno paga todo el tiro y no se endeuda, ¿ya? Mientras que uno usa crédito, ahí ya uno se va endeudando, a menos que, como les dije, uno use la tarjeta de crédito y diga, ya, yo voy a pagar en 3 cuotas con precio contado. Y ahí no porque hay varias situaciones que uno puede pagar así. A veces hay bancos que ofrecen 6 cuotas con precio contado. Depende, ahí va variando. Lo que quiero que les quede claro es que al contado es que uno está pagando todo el tiro y no se endeuda, ¿ya? Pero pagar al contado no significa solamente pagar en efectivo, usando plata, sino que está la tarjeta de débito, están los cheques también, que son ahora están siendo menos utilizados, pero igual funcionan en el mercado. Y lo otro son el uso de crédito, y ahí está la tarjeta de crédito, ¿ya? Que normalmente en todas las casas alguien tiene una tarjeta de crédito o de débito, de hecho la tarjeta dice, cuando son de débito dice, y uno tiene acceso, tiene una cierta cantidad, cuando uno tiene una tarjeta de crédito tiene una cierta cantidad que uno puede usar, digamos. Las tiendas comerciales, los bancos le dan a uno un margen en donde uno puede, digamos, pedir. Las casas comerciales normalmente a uno le ponen ahí un tope, ¿ya? Para usar. Entonces ahí, para que les quede súper clarito, chiquillos, nosotros nos queda una parte todavía, pero eso la vamos a ver más adelante en la otra clase. Y hasta lo que vimos ahora entra en la prueba, que no es tan difícil de entender, pero hay que ser lógico y hay que tratar de aplicarlo a la vida diaria que tiene uno, porque la economía se aplica en la vida cotidiana, ¿ya? Y uno tiene que informarse, si aquí en este asunto de economía uno tiene que, aunque es latoso de repente, eh, informarse de todo lo que uno puede utilizar o el acceso que uno tiene, si le conviene o no, ver las tasas de interés, etc. Más adelante vamos a ver todo eso, qué significa, por qué es importante, por ejemplo, a lo mejor si uno tiene la capacidad de ahorrar, cosa que es difícil, muy difícil en esta época, pero por ejemplo, si alguien tiene la capacidad de ahorrar, ¿dónde uno puede invertir? ¿Ya? Entonces ahí también es importante manejarse con esa información, ¿ya? Siempre en estas cosas uno tiene que, ya van a seguir estudiando, van a entrar al mundo laboral y tienen que manejarse con información. Y todo esto va cambiando también, uno tiene que irse poniendo al día en toda esta información económica, porque hay información que va cambiando, hay leyes que van variando, por ejemplo, ¿ya? Si uno pone el ejemplo ahora, todas las personas que pueden retirar un porcentaje, el 10% de sus ahorros previsionales, también, ¿ya? Hay gente que lo tiene ya destinado estos recursos a bienes, a adquirir bienes, a pagar deuda, etcétera. Pero hay otras personas que no, que es el mínimo, que dice, no, quiero invertirlo. Entonces, ¿sabes en qué cosas se puede invertir, por ejemplo? Si es que alguien necesita invertir. Y eso depende también de la edad que uno tenga, porque si uno está más cerca de jubilarse, de pensionarse, también es importante saber que si uno saca una cantidad de dinero también va a disminuir. A lo mejor uno tiene que saber, en este caso, cuánto va a ser la cantidad o el porcentaje que va a disminuir. Y ahí hay que hacer todos los estudios que uno, digamos, que es importante en este caso, ¿ya? Que es importante hacerlo. Hay gente que a lo mejor saca poquitita plata, depende de la edad que tiene, el tiempo que ha trabajado, pero ahí también tiene que pensarlo, porque hay gente que a lo mejor va a quedar sin fondo, sin ni un fondo para pensión. Entonces, eso también hay que asumirlo y hay que saberlo, porque después uno no puede decir, no, yo no sabía, a mí no me dijeron. Si uno saca toda la plata, quedó sin nada, tiene que volver a eso, a menos que se reformen el sistema de pensiones, cosa que está en veremos todavía, que sería bueno ahí. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones nuestro es solamente ahorro individual. El Estado no pone este ahorro a menos que sea para la gente que tiene menos de las pensiones mínimas, ya que tiene el pilar solidario, etcétera. Esa es otra situación. Ya, chiquillos, no hay más dudas, consultas, preparen bien la materia, no es tan difícil, como les digo, hay que aplicarlo a la vida diaria más o menos y uno entiende el tiro la situación.
Estaríamos listos entonces, si no hay más dudas. César, ¿estamos listos?